Buenas noches, compañeros y arquitecto. El día de hoy voy a exponer acerca de cómo surgen las vanguardistas artísticas de 1909. Soy la estudiante López Castro Alicia del curso Arquitectura Peruana 2, bajo la cátedra del Magíster Arquitecto Nelson Alexis Briones León, de la Universidad Privada Antonio Orrego, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. El contenido de esta exposición va a ser la introducción, el contexto histórico-cultural, el fauvismo, cubismo, futurismo y por último la conclusión. Introducción. En el presente trabajo se explica a profundidad cómo surgen las vanguardistas artísticas como fauvismo, cubismo, futurismo, movimientos que revolucionaron el arte y sentaron las bases para la experimentación continua en el arte moderno, a través de un análisis meticuloso en el cual se explorará el origen, historia, influencias, contexto y algunas características esperando sea de su agrado. El contexto histórico-cultural. El surgimiento de las vanguardistas artísticas fauvismo, cubismo y futurismo en 1909 estuvo inmerso en un contexto histórico-cultural de profundos cambios y transformaciones en Europa. A continuación, se detallan algunos aspectos clave de este contexto. El primero es el fin del siglo y principios del siglo XX, que es la revolución industrial, la crisis de la presentación artística e influencias intelectuales y culturales. ¿Cómo surge el fauvismo? El fauvismo surge en Francia alrededor de 1905 como una reacción contra el impresionismo y el postimpresionismo. El término fauve proviene del francés que significa fiera o bestia. Los artistas buscaban liberarse de las restricciones del realismo y el naturalismo, optando por una representación más expresiva y emocional, utilizando colores intensos y no naturalistas y pinceladas audaces y expresivas. Los fauvistas buscaban transmitir emociones y sensaciones más que presentaciones realistas. Las influencias. Está primero el expresionismo, abstracción y postimpresionismo. En primer lugar está el expresionismo. El fauvismo sentó las bases para el movimiento expresionista, especialmente en un enfoque en la expresión emocional a través del color y la pincelada. El uso audaz del color, las formas simplificadas, inspiraron a muchos artistas expresionistas a explorar nuevas formas de representar la realidad emocionalmente cargada. La abstracción. Aunque el fauvismo no fue un movimiento abstracto en sí mismo, sentó las bases para la posterior evolución hacia la abstracción en el siglo XX. La simplificación de la forma y el énfasis en el color sobre la representación fiel de la realidad allanaron el cambio para la abstracción geométrica y gestora. El postimpresionismo. El fauvismo compartió algunas influencias como el post-impresionismo, particularmente en su rechazo de las convenciones artísticas establecidas y su enfoque en la interpretación subjetiva de la realidad. Henri Matisse, uno de los principales artistas fauvistas, había sido influenciado por los post-impresionistas como Paul Cézanne y Paul Gauguin. Características del fauvismo. Una de las principales características fue el uso audaz del color. Utilizaban colores intensos y no naturalistas. A menudo estaban aplicados directamente desde el tubo sin mezclar, para crear el impacto visual y transmitir emociones. Luego estaban las pinceladas expresivas. Las pinceladas eran audaces, enfatizando en la gestualidad y la expresión personal del artista. Se buscaba una sensación de libertad en la aplicación de la pintura. Luego está la simplificación de la forma. Se simplificaban las formas y se reducía la representación realista, a menudo utilizando contornos definidos y áreas de color plano para crear una sensación de plenitud en la obra. Luego estaba la emotividad y subjetividad. Privilegiaba la expresión emocional y subjetiva sobre la representación fiel de la realidad. Los artistas buscaban transmitir estados de ánimo a través del uso del color y la composición. Representantes del fauvismo.
El fauvismo estuvo asociado con un grupo diverso de artistas que compartían una visión común de liberar el color y la expresión emocional. Algunos de los principales representantes incluyen a Henri Matisse, que es considerado uno de los líderes del movimiento Matisse. Fue fundamental en la promoción del uso audaz del color, la simplificación de la forma en el fauvismo. Sus obras como La alegría de vivir y La danza son ejemplos icónicos de este estilo fauvista. Luego está André Derain. Junto a Matisse, Derain fue uno de los primeros exponentes del fauvismo. Sus pinturas se caracterizaban por una vigorosa aplicación del color y su enfoque en la representación de paisajes y figuras. Ahora voy a hacer un breve análisis de la pintura La danza de Henri Matisse. La danza es una de las obras más icónicas del maestro del arte moderno, pintada en 1909 a 1910. Esta obra maestra captura la esencia misma del movimiento y la alegría a través de su vibrante composición y paleta de colores exuberantes. En cuanto a las características técnicas, la danza mide aproximadamente 260 centímetros de alto por 291 centímetros de ancho. Matisse empleó un estilo de pintura caracterizado por las pinceladas audaces y una paleta de colores intensos y saturados. Su enfoque en la simplificación de las formas y la utilización del color como medio expresivo lo sitúan dentro del movimiento fauvista, del cual Matisse fue uno de los principales exponentes. El significado de la danza reside en su representación del espíritu humano y la conexión entre personas a través del arte y la expresión corporal. Matisse captura la energía y la vitalidad del acto de bailar, transmitiendo una sensación de armonía y comunión entre las figuras, y en la composición de la pintura es una celebración de libertad y la expresión personal, así como un homenaje al poder y transformación del arte. Impacto y legado. El impacto que tuvo el fauvismo. Fue uno de los primeros movimientos en desafiar radicalmente las convenciones artísticas establecidas, especialmente en lo que respecta al uso del color y la forma. Introdujo una paleta cromática audaz y expresiva y una pincelada vigorosa que influye en movimientos posteriores como el expresionismo y el arte abstracto. El legado que tuvo el fauvismo reside en su enfoque en la expresión emocional y subjetiva a través del color y la forma. Sentó las bases para la experimentación con el color en el arte moderno y abrió nuevas posibilidades para la representación emocional y abstracción del arte. El cubismo. ¿Cómo surge el cubismo? El cubismo surge a principios del siglo XX, alrededor de 1907, principalmente a través del trabajo colaborativo de Pablo Picasso y Georges Braque en París, Francia. Sin embargo, sus raíces pueden rastrearse hasta las influencias del arte africano y las formas geométricas, y las teorías científicas sobre la percepción visual. El cubismo se desarrolló y evolucionó a lo largo de varias etapas, incluyendo el cubismo analítico, caracterizado por la fragmentación y el análisis de formas, y el cubismo sintético, que incorpora elementos collage y simplificación de formas. Las influencias. En primer lugar está el arte africano y oceánico. Picasso y otros artistas de vanguardista en París fueron profundamente influenciados por las formas geométricas y la simplicidad de las máscaras africanas, así como por las esculturas y artefactos oceánicos. Estas influencias se reflejaron en la simplificación de las formas y geometrización de las representaciones en el cubismo. Luego está el Cézanne y el post-impresionismo. El trabajo del pintor francés Paul fue una influencia crucial en el desarrollo del cubismo. Él exploró la representación de la forma a través de la geometrización y el tratamiento de la naturaleza en formas básicas. Su enfoque en la representación de múltiples perspectivas y la estructura subyacente de la forma influyó en la dirección del cubismo. Luego está el arte antiguo y medieval. Picasso y Braque también se inspiraron en el arte antiguo y medieval, especialmente en la representación bidimensional y la ausencia de la perspectiva lineal. Estas influencias se reflejaron en la simplificación de las formas y la geometrización de las representaciones en el cubismo. Características del cubismo está la fragmentación de la forma, la representación de objetos y figuras a través de la fragmentación de la forma en planos geométricos,
Estos planos se superponen y se entrelazan para crear una imagen compuesta de múltiples perspectivas. Luego está la representación simultánea de perspectivas. En lugar de representar un objeto desde un único punto de vista, el cubismo busca mostrar el objeto desde múltiples ángulos simultáneamente. Esto crea una sensación de dinamismo y movimiento en la obra de arte. El uso limitado del color. A menudo las paletas de colores en el cubismo son restringidas y se centran en tonos terrosos y neutros. Sin embargo, el color a veces se utiliza de manera expresiva para crear énfasis o destacar áreas específicas de la composición. Luego está la geometrización de las formas. Las formas en el cubismo tienden a simplificarse y geometrizarse, reduciendo las formas básicas como cubos, cilindros y conos. Esta simplificación de las formas busca resaltar la estructura subyacente de los objetos representados. Luego está la ausencia de la profundidad ilusionista. A diferencia de las técnicas tradicionales de su perspectiva, crean una ilusión de profundidad y espacio en la pintura. El cubismo prescinde de esta ilusión y presenta los objetos de manera plana y bidimensional. La abstracción gradual. A medida que el cubismo evoluciona, se volvía cada vez más abstracto, alejándose de la representación coincidible de la realidad hacia una exploración más puramente formal de formas y colores. Representantes. El cubismo, siendo uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX, contó con una serie de representantes destacados que contribuyeron significativamente al desarrollo y la difusión de este estilo. Uno de ellos fue Pablo Picasso y Juan Gris. De Pablo Picasso se puede decir que es uno de los fundadores del cubismo. Picasso fue una figura central en el movimiento. Sus obras cubistas más destacadas incluyen Les Demoiselles Avignon en 1907 y numerosos retratos de naturalezas muertas cubistas realizados durante su periodo analítico y sintético. Ahora haré un pequeño análisis de Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Las señoritas de Avignon de 1907, óleo sobre lienzo de 243.9 centímetros por 233.7 centímetros. Este se encuentra en el Museo del Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Pablo Picasso representa a 5 mujeres desnudas o casi totalmente desnudas, las cuales pueden ser clasificadas en dos grupos, el de las izquierdas y el de las derechas. Impacto y legado que tuvo el cubismo. Impacto. El cubismo revolucionó la forma en que se concebía el arte, al desafiar las convenciones de la representación espacial y la percepción visual. Su enfoque en la fragmentación de formas y la representación simultánea de múltiples perspectivas influyó en movimientos posteriores como el futurismo y el construccionismo y el arte abstracto. El legado. El cubismo dejó un legado duradero en la historia del arte, sentando las bases para la abstracción y la experimentación con la forma en el arte moderno. Su enfoque en la descomposición y el análisis de la forma influyó en la evolución del arte hacia la abstracción y la exploración de nuevas formas y representación visual. El futurismo. ¿Cómo surge el futurismo? El futurismo surge a principios del siglo XX en Italia, específicamente en 1909, con la publicación del Manifiesto Futurista por el poeta italiano Filippo Tommaso en el diario francés El Figaro. Este manifiesto proclama la necesidad de un arte que refleja el espíritu de la época moderna, caracterizada por la velocidad, la tecnología, la industrialización y la dinámica de vida urbana. El movimiento fue impulsado por un grupo de artistas, escritores y pensadores principalmente en Milán, que abrazaron la modernidad y rechazaron el pasado, buscando celebrar el progreso y la innovación en todas las formas y expresión artística. Influencias. Está la tecnología y modernidad. El futurismo surgió en un momento de rápido avance tecnológico e industrialización. Abrazó la modernidad en todas sus formas. Los futuristas estaban fascinados por la velocidad de la máquina, la urbanización y el dinamismo de la vida moderna, y buscaron capturar estos elementos en su arte. Luego están las teorías científicas y filosóficas. Los futuristas se inspiraron en las teorías científicas sobre el espacio y el tiempo,
la percepción visual, así como en las ideas filosóficas sobre el cambio y la evolución. Estas influencias se reflejaron en la representación del movimiento y la energía en el arte futurista. Luego está movimientos artísticos y previos. El futurismo fue influenciado por movimientos artísticos anteriores como el cubismo, el fauvismo y el divisionismo, que cuestionaban las convenciones establecidas del arte y exploraban nuevas formas de representación visual. Características. Primero está la celebración de la modernidad. El futurismo celebra la era moderna y abraza la tecnología, la velocidad, la urbanización, la industrialización como símbolos de progreso y renovación. Luego está la representación del movimiento. Una de las características más distintivas del futurismo es su representación dinámica del movimiento. Los artistas futuristas buscaban capturar la sensación de velocidad y energía en sus obras, utilizando líneas diagonales, formas fragmentadas y repeticiones para transmitir movimiento. Luego está la fragmentación de la forma. En la línea con su enfoque con el movimiento, el futurismo a menudo implica la fragmentación de las formas, figuras en múltiples planos y líneas dinámicas. Esto contribuirá a la sensación de movimiento y cambio en sus obras futuristas. El uso audaz del color. Los futuristas utilizaban colores vibrantes y para transmitir la vitalidad, la energía de la vida moderna. A menudo los colores se aplicaban en grandes áreas planas y contrastantes para crear un impacto visual. Análisis de la ciudad se levanta de Humberto Bocoi. Este es uno de los lienzos en los que se plasman los ideales del artista. Nos encontramos ante un lienzo de formato horizontal de gran tamaño, con más de 3 metros de anchura y 2 de altura, que en la actualidad se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La ciudad que crece representa una visión dinámica y frenética de la ciudad moderna en pleno desarrollo. Retrata edificios en construcción que parecen emerger y elevarse hacia el cielo, envueltos en una atmósfera de febril y movimiento constante. Las líneas diagonales y las formas fragmentadas dan la sensación de energía y dinamismo, mientras que los colores vibrantes y contrastantes resaltan la vitalidad de la escena urbana. El impacto y legado. El impacto que tuvo el futurismo representó una ruptura radical con las tradiciones artísticas establecidas y celebró la modernidad, la velocidad y la tecnología en su enfoque en la representación dinámica del movimiento y la energía. El legado que dejó. El futurismo reside en su visión radical de modernidad y tecnología, así como en su énfasis en la experimentación y la innovación en todas las formas de expresión artística. Conclusión: las propuestas artísticas del fauvismo, cubismo y futurismo surgieron a principios del siglo XX como una respuesta radical a las convenciones artísticas establecidas de cada movimiento, desde la audacia cromática del fauvismo hasta la descomposición formal del cubismo, y la exaltación de la modernidad del futurismo desafiaba las normas tradicionales y abría nuevas fronteras en la expresión artística, sentando así las bases para el arte moderno. Eso ha sido todo por la exposición del día de hoy. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Gracias.